del grupo literario Pluma de Carne. Él ha estudiado carrera de educación en la mención de lengua y literatura en la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, también ha culminado sus estudios de posgrado en comunicación y lingüística y ha sido galardonado con el primer puesto del séptimo concurso nacional juvenil de cuentos en memoria de Germán Patrón Candela en el año 2007. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Privada del Norte. Asimismo, lo podemos encontrar en el canal de YouTube en la sala número 6, donde comparte un espacio cultural con el escritor trujillano Luis Alejandro Zabaleta. Hoy vamos a conversar un poco sobre su trayectoria, como su labor de docente y asimismo ese amor por la lectura que tanto comparte en sus redes sociales. Bienvenidos a Un Café con David Navarrete. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien y contento porque, bueno, agradezco mucho la invitación, este espacio para poder conversar de educación, literatura, cultura en general, en todo caso con la mejor disposición posible. Cuéntanos, ¿cuál es el café que te acompaña en tu labor como docente, en tus horas de lectura? Siempre un americano, siempre dos cafés. Cuéntanos, ¿qué es lo que te atrajo primero de la literatura y cómo decidiste pasar también a la docencia? En realidad, la primera vocación que tengo es la de docente. Yo desde siempre quise ser docente, ¿no? Y digamos que en ese contexto, el amor por la literatura me hizo declinarme por ser docente de lengua y literatura, sobre todo por la magia que tienen los libros y la capacidad de imaginar, crear, conmoverse a partir de los textos literarios o los poemas también, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, la literatura es algo que me fascina, pero fundamentalmente soy, en esencia, docente. ¿Cuál fue el primer libro, recuerdas, que te encantó y te hizo adentrarte a ese mundo? En realidad, digamos que yo comencé a leer de relativamente no tan niño, ¿no? Me gustaban los libros, por ejemplo, de la revista Gente. Hay una colección de historia universal, que no son libros de literatura propiamente, pero son libros maravillosos, fascinantes. Karl Bringer creo que es el autor de esa colección de libros, y eso fue lo primero que me fascinó. Digamos que recién en el ámbito universitario, las obras de Jean-Paul Sartre fueron las que me conmovieron y comenzaron a forjar ese camino por el ámbito literario. En tus escritos, que generalmente como lector apasionado, ¿cuáles son los temas que te gustaría de pronto explorar como un desafío personal? En realidad yo me dedico a la reseña, a los comentarios de autores de La Libertad, es decir, leo semanalmente y publico algún tipo de comentario en el diario Correo o en algún espacio que se pueda, por ejemplo, sobre los escritores actuales o no tan actuales quizás, pero que exploran la ficción, la poesía, de textos que, si bien es cierto, nacen de la ficción, pero tienen algún regrama importante con la cultura y la libertad. Entonces, básicamente, a lo que me dedico y a lo que intento hacer en mi escritura es la de comentar o reseñar, ¿no? Repito, autores por ahí para conocer un poco nuestro contexto y la forma en que se mueven las dinámicas sociales en la libertad. ¿Qué filósofos o ideas filosóficas te han influido más en tu pensamiento? No sé si algún filósofo en concreto, en realidad, porque creo que más que un filósofo, las ideas, por ejemplo, educativas de Paulo Freire, sobre el tema de la pedagogía de la esperanza, pedagogía del oprimido, la idea del discurso dialógico o el método de la educación como un elemento liberador, creo que ha sido importante en mi formación como docente, ¿no? Obviamente de una perspectiva contemporánea, porque Freire pertenece a una época distinta, pero creo que Freire como pedagogo es importante, por ejemplo. Es imposible de pronto no relacionar la filosofía con la literatura, pero ¿cuál crees que es el labor fundamental de la filosofía en el mundo actual? En realidad creo que desde las diferentes perspectivas de lo que se puede conocer como una forma de hacer filosofía o tener una actitud filosófica, creo que la discusión, el debate, el cuestionamiento, la interpelación, la reflexión, ¿no? La perturbación propiamente de cuestionamientos, ideas, el desarrollo de pensamiento crítico, creo que es importante. Y eso, por ejemplo, es una labor fundamental en la filosofía, ¿no? Enseñar a pensar, a cuestionar, no hacer caso. Desde tu mirada, ¿cómo ha cambiado el interés del público por los temas literarios en los últimos años? En realidad, la literatura sigue siendo un elemento fundamental importante en la sociedad, ¿no? Quizás la literatura, por ejemplo, más juvenil o la literatura que se le llama Mad Light,
ha cobrado mayor espacio y hay obras importantes, por ejemplo, que han quedado quizás, no en el olvido, pero quizás en un segundo plano, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, solo por un caso concreto, La ciudad de los perros, o en todo caso, perdón, Los perros hambrientos de Ciro Alegría, una obra maravillosa, fundamental, que hasta hace algunos años se leía, quizás ahora con discursos o con argumentos como que es un tramado difícil, un lenguaje complicado para los chicos, por eso es que no se lee, ¿no? Y yo creo que debería leerse, ¿no? O sea, es cierto que lo novedoso, lo diferente debe darse, pero también creo que lo contemporáneo, o en todo caso lo clásico, tiene un lugar importante en la formación de todo estudiante, ¿no? ¿Consideras que los nuevos talentos en la literatura, tanto hablamos regional como nacional, deberían ser más vistos que ya los que conocemos como los clásicos, los autores de nombre? Los clásicos son importantes leerlos, indudablemente, ¿no? Y digamos que al ser clásico propiamente, pasa por un proceso de ya de visibilización. Y no está mal que pensemos en una revalorización de esos, ¿no? Creo que los clásicos siempre deben renovarse, pero también siento que es necesario que se comience a abrir un espacio para los nuevos talentos, como lo mencionas, sobre todo en el ámbito de la libertad, donde comienza a forjarse una literatura con ciertas características, ciertos estilos, ciertas temáticas, que al fin y al cabo es la literatura que vemos en el día a día y la que nos acompaña y la que tiene que ver con nuestra formación sociocultural. Entonces sí creo que hay que abrir un espacio para eso, pero también es necesario comenzar a revalorar o en todo caso materializar o renovar lo clásico para contemporaneizarlo, ¿no? O para volverlo a la actualidad. ¿Qué rol crees que juega la literatura regional en la construcción de ciudadanía? Es fundamental, importantísima, ¿no? Porque si bien es cierto, el ciudadano pasa por un sinnúmero de intersecciones, un montón de procesos culturales en realidad, pero hay un ámbito sociopolítico y económico donde se forma. Y en este caso, por ejemplo, en la libertad, existen discursos, por ejemplo, que tienen una sola visión de la realidad, ¿no? Es, por ejemplo, pensar que Trujillo es la libertad, o que la libertad se reduce a Trujillo. Cuando existen otros discursos, otras voces, a que amalgaman lo que es la libertad, por ejemplo, en las diferentes provincias. Y cuando no hay la posibilidad de llegar a un alcance real de eso, la literatura, sin perder el valor estético, sin perder el valor de belleza, esteticismo, logra justamente realzar esa voz y discurso y ofrecer, por ejemplo, las voces de diferentes provincias. Por eso creo que la literatura, hoy más que nunca, es necesario que la literatura cubra un protagonismo en el pensamiento crítico y la formación del ciudadano. ¿Y consideras que la literatura peruana está siendo subestimada de pronto o está en crisis? ¿Cómo lo ves? No me podría atrever a hablar sobre la literatura peruana en general porque habría que hacer un estudio total, ¿no? Y no me siento en la capacidad de hacerlo, pero sí creo, por ejemplo, como lector, de lo que conozco de la literatura y de la que vengo leyendo un poco, que es la local, digamos que diría que sí, diría que hay una subestimación en función a que la indiferencia es una forma de subestimar. Es decir, si tú no te aproximas a la lectura de los textos literarios que se producen y se crean en la libertad, de alguna forma u otra, sin mencionar algo negativo, pero lo estás subestimando porque estás diciendo que prefieres leer lo otro porque no vas a encontrar calidad o un nivel significativo en lo local. Por eso es que sí creo que hay una subestimación no directa, no explícita, pero sí implícita en ese sentido de lo regional, ¿no? Lo peruano creo que tiene otra dinámica que no podía dar mayor alcance. ¿Y cuáles crees que son los máximos desafíos que enfrenta, por ejemplo, un escritor local? En realidad, la formación en primer lugar, es decir, más allá de que haya o no haya, por ejemplo, una escuela, una formación, un taller de escritura creativa o la formación técnica profesional para escribir literatura, que creo que es lo fundamental, pero creo que la formación, ¿no? De eso es importante, porque en realidad el escritor local, de lo que he visto, es como que roba tiempo de su oficio de periodista, de economista, de abogado, de profesor, ¿no? Para dedicarse a lo literario, pero sin dejar lo otro porque con lo otro vive, ¿no? Y eso tiene que ver con el segundo problema que tiene que ver con la capacidad de poder publicar y escribir también, porque en realidad los medios de publicación, de financiamiento, no se dan. En realidad muchas veces el escritor, salvo casos de algunas editoriales, pero muchos de ellos se autopublican, invierten y gastan en sí mismos, o tienen que ir mitad a mitad, o le pagan con libros, pero igual tiene que venderlos para poder ganar, si no, no gana. Entonces, el tema económico es fundamental. El tema formativo, uno, porque no hay la formación, el background como para ser escritor, no hay el manejo de técnicas quizás
de formación. Luego lo adquiere, no digo que no. Y luego el tema económico también creo que es determinante, ¿no? En tu rol como docente, ¿cómo encuentras tú a los alumnos que se adentran de pronto al mundo de las comunicaciones? ¿Cómo está ese panorama? En realidad, yo como profesor trabajo ya sea en colegio o en el ámbito universitario con carrera de diferente índole, ¿no? Ingenieros, abogados, arquitectos, y encuentro, por ejemplo, una premisa interesante, porque encuentro que sí hay un gusto por la literatura específicamente, pero yo siento que quizás a un alumno que dice a veces que no le gusta leer es porque creo que no llegó el libro adecuado, ¿no? Creo que en un momento determinado es como el amor cuando llega a la vida de un ser humano. Creo que el libro también es en ese ámbito. Ahora, por ejemplo, que estaba leyendo un libro justamente Mitoral de Teodoro Bernabé con los chicos de ingeniería de UPN. Ingeniería, que hay un prejuicio acerca de que los ingenieros no leen. Créeme que los análisis que han hecho, la comparación que hemos tenido sobre los cuentos, los mitos y las leyendas de Virú, ha sido fabuloso. Un nivel impresionante. Con chicos que a priori no son de literatura o no son de humanidades o de comunicaciones, pero que sí tienen este alcance con el ámbito literario. Igual, creo que hay mucho por trabajar todavía. Es necesario darse cuenta que la literatura está en todos lados y no solamente le pertenece a una carrera o un tipo de persona o un tipo de público. La literatura es humana y el ingeniero, el abogado, el arquitecto es sobre todas las cosas un ser humano. Cuando dices que trabajas en colegios, ¿cómo es el acercamiento de los niños y los adolescentes a los libros? ¿Las bibliotecas en estos centros educativos están implementadas? ¿Cómo lo encuentras? Mira, yo he tenido la suerte, o en todo caso voy a hablar desde cierto privilegio porque me ha tocado trabajar en instituciones en los que hay una inversión por el tema de por el tema bibliotecario, ¿no? Y digamos que hay una preocupación desde la institución particular, ¿no? De poder brindar esos soportes al alumno, tanto en la lectura física como en la lectura virtual o digital, ¿no? El problema está cuando, por ejemplo, exploras otros espacios de la educación y de toda la problemática sociopolítica y económica que está y que ni siquiera hay una implementación adecuada de las aulas ni de los servicios básicos como luz y agua, por ejemplo, en algunos contextos. Entonces, con mucho más problemas se acrecenta el tema de la biblioteca, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el soporte de la lectura en los espacios educativos de colegio, por ejemplo, debe inevitablemente estar de la mano con la parte digital. Pero si tienes un colegio donde no hay internet, por ejemplo, ni hablar. Entonces creo que hay un descuido grande, sobre todo en ámbitos como rurales o sectores vulnerables también, ¿no? Repito, en mi caso, los colegios en los que he trabajado y actualmente laboro, sí hay una apuesta por la educación y por la biblioteca. El colegio donde yo trabajo actualmente, el Colegio Montessori, por ejemplo, los chicos tienen libros y leen libros, pero eso, no es eso es una visión desde mi realidad, pero no es la visión, por ejemplo, que se comparte aquí en en la libertad, ¿no? ¿Por qué crees que somos un país con una escasa cultura de lectura? Lo que pasa es que yo creo que cuando decimos eso, el nivel de lectura, estamos pensando en un tipo de lectura en función, por ejemplo, a ciertas características o ciertos comportamientos de cómo concebimos la lectura. En realidad, no creo que somos escasos de lectura en un tipo de lectura de nivel académico, de nivel técnico, pero digamos que si vamos a la idea de las formas de lectura, los multitextos y las dinámicas diferentes de lectura, por ejemplo, en la virtualidad, en las redes sociales, hay diferentes tipos de textos, diferentes modalidades. Ahí creo que sí somos buenos lectores, porque sí consumimos información, leemos la realidad. Lo que falta quizás es comenzar ahora a ver de manera crítica la lectura de esa realidad, ¿no? Y sobre los libros, porque creo que por ahí va la pregunta un poco, creo que en realidad es un país que lee poco porque lee mal, ¿no? Sí creo que hay hábitos de lectura, pero habrá que encasillar, en todo caso, habrá que encaminar, por ejemplo, a los jóvenes que tienen un hábito de lectura en esas otras modalidades textuales, como las redes sociales, por ejemplo, también compartirlo a esos otros textos, como los de aquí, por ejemplo, ¿no? Pero de que hay lectura, sí hay, quizás hay que mirar un poco el hábito y la forma de entender un texto, ¿no? Porque lo que hacemos ahora es un texto audiovisual, entonces bajo esa lógica sí se consume ese tipo de literatura, o perdón, de lectura. Esta es una de las preguntas que siempre le hago a las personas que son escritores, que les gusta la literatura y mucho también a los que coleccionan libros, ¿no? Cuéntanos, ¿cuántos libros hay en tu biblioteca? Mira, hay muchos. ¿Número? No les he contado, te juro.
Cuando era pequeño, en casa, con mi hermano y mi padre no fue un tipo que haya tenido una economía bastante significativa, hubo muchos problemas económicos en casa, pero mi padre, dentro de sus necesidades, nunca dejó de comprar libros, desde las famosas enciclopedias Lexus hasta los, digamos, libros que salían en los diarios, como la revista Gente, Ojo y esos. Y siempre de pequeño tenía el sueño de tener mi biblioteca en mi casa, ¿no? He invadido un poco mi sala y ahí he hecho mi biblioteca. Eh, Tengo algunos estantes de libros llenos de libros, pero no les he llegado a contar, ¿no? ¿Un aproximado? Deben ser, quizás es un decir, porque en realidad no tengo ni la menor idea, pero deben ser cerca de como 4.000 libros aproximadamente. 4.000 libros. Sí, Muy pero bien. claro, es una biblioteca que la tenemos en casa porque es la biblioteca de mi hermano y mía, o sea, de los dos, ¿no? No solamente es mía, por ejemplo, ¿no? Porque los dos compramos los libros para la casa, en realidad, ¿no? Luego somos profesores de lengua y literatura, así que como que sumamos también eso ayuda muchísimo, por ejemplo, para el presupuesto de comprar libros, ¿no? Tener un aliado como un hermano que sea profesor de comunicación ayuda muchísimo también. ¿Cuánto es el tiempo que le dedicas en tu día a día a la lectura? En realidad, la lectura en general, formativa, crítica, digamos que no hay un día en que yo diga, por ejemplo, le dedico 2 horas al día. Igual tengo que robarle tiempo al sueño, a la diversión para leer, porque, por ejemplo, como profesor, sí o sí tengo que leer, ¿no? Tengo que revisar información, tengo que preparar mis clases también, ver qué artículo puedo compartir con los chicos de tal manera que sea actual. Entonces, la lectura de diferentes medios de comunicación o redes sociales o páginas web la hago diariamente porque es parte de mi responsabilidad como profesor. Después, por un tema de responsabilidad, como publico semanalmente un artículo de un autor local o regional en el diario Correo, semanalmente tengo que leer un libro de un autor liberteño y publicarlo, ¿no? Y ya si fuese, por ejemplo, por un tema de entretenimiento, de diversión, no sé si a la semana, pero al menos, perdón, no sé si al día, pero a la semana, por ejemplo, trato de terminar o un libro o 20 páginas, ¿no? No tengo un horario fijo, porque depende mucho del día también. Y cuéntanos, ¿prestas tus libros? Sí, 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 Sí los los prestas. presto. Hay algunos quizás que no, porque me va a ser bien complicado conseguirlos, o me fue complicado conseguirlos en sí, y sé que ya no voy a poder conseguirlos. Pero sí, o sea, salvo que sea alguien totalmente desconocido, ¿no? Pero sí, normal, no creo que sea. Creo que el libro, cuando ya lo uso, ya lo leo y ya lo utilicé y no le agarro cariño y otro lo puede usar, ¿por qué no? Porque al final me voy a morir y los 4.000 libros que pueda tener se van a quedar en mi casa, ¿no? Y posiblemente si tengo familia, más adelante lo va a vender por kilos. Mejor que se use Que se y que comparta. otro lo pueda usar también, ¿no? Entonces creo que no hay problema por prestar un libro, ¿no? En ese sentido. Actualmente te encontramos en el espacio sala número 6 con el escritor Luis Alejandro Zabaleta. Cuéntanos cómo nació este proyecto, en qué se inspiraron. En realidad, ese espacio lo trabajamos con Luis Alejandro, con Jimena Veneros, los dos grandes amigos a los que aprecio mucho, a los que he aprendido a conocer justamente en ese espacio y a los que los aprecio un montón y los admiro muchísimo sobre todo. También nos apoya Xavier Puicó, un lector extraordinario de literatura, de todo lee Xavier, ¿no? Un poco tímido quizás a las cámaras, pero su soporte técnico es fundamental, académico es fundamental. Y nació porque queríamos, digamos, abrir espacios para la discusión, el debate de obras literarias, ¿no? Último consejo quizás para los jóvenes estudiantes de la UPN que se adentren en la lectura. Bueno, en realidad, un consejo para todos los jóvenes de todas las universidades en las que he trabajado, en las que he trabajado, pero en realidad para todos en general, es que la lectura es maravillosa. eh, Aprendan a asumirla más que solo como un hábito que tiene que ver con algo para un tipo de público. Entiendan que es un producto cultural, algo que dice mucho de nosotros y que de una forma leer también es una forma de comprendernos y investigarnos, ¿no? Y por qué no también desafiarnos e interpelarnos. Creo que la literatura está en la casa, está en la vida, está en la relación de pareja, está en todo. Eso, creo que el consejo para el joven en general, para el público en general, es que la literatura sea vista como un producto cultural que revela o dice un poco de nosotros. Muchísimas gracias, David, por estar en nuestro espacio, por compartir un poco más de tus experiencias, tus conocimientos.
Sí, y a todos agradecerles también por estar en nuestro proyecto, en nuestros canales de YouTube y de Instagram. Hasta luego.